Santiago, muchas gracias por la confianza de contestarme la llamada esta tarde. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias, Joaquín. Un saludo a ti y a tu auditorio. Bien, hoy se dieron por primera vez datos duros sobre el combate al robo de combustible. Los diste tú. A ver, Santiago, ¿nos los cuentas? Sí, a partir de que el presidente de la República dio la instrucción el 20 de diciembre pasado de generar una articulación de distintas dependencias del gobierno federal para combatir el robo de hidrocarburos, por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera desarrollamos dos esquemas de trabajo. El primero fue un esquema de trabajo relacionado con investigación de casos concretos a partir de información que tenía directamente ya Pemex, que tiene el Centro Nacional de Inteligencia, el Servicio de Administración Tributaria. De hecho, nos han dado 194 objetivos vinculados con empresas que han tenido o están incurriendo en defraudación fiscal relacionada precisamente con gasolineras y con robo de hidrocarburo. Y el segundo esquema de trabajo fue el de generar un modelo de riesgo con base en la información que recibe la Unidad de Inteligencia Financiera. Básicamente estamos hablando de que la Unidad de Inteligencia Financiera recibe unos 19 millones de reportes de los bancos y unos 3,5 millones de reportes de avisos anuales por parte de un sector no financiero, es decir, notarios, corredores públicos, etcétera, que dan información respecto a actividades que pueden ser presuntamente constitutivas de lavado de dinero. A partir de ahí se genera un modelo de riesgo para investigar a sujetos con operaciones de montos relevantes y tomamos los datos de 2017 y 2018. En esos 2 años pudimos detectar que entre los reportes relevantes, que son aquellos que son depósitos en efectivo mayores de $10,000 y los reportes inusuales, que son pues aquellos casos en donde el usuario o cliente del sistema financiero desarrolla una actividad que no corresponde con su tradición, con su modalidad, nos dio como resultado casi 14,000 reportes y estamos hablando de 10,000 millones de pesos. En el tema del monto de actividad de reportes relevantes, 3,674 millones, y en el monto de operaciones inusuales, más de 6,000 millones de pesos. Esto es solamente respecto a los datos que ha proporcionado el sistema financiero, pero que nos permiten encontrar pues dos hipótesis. La primera fue estos montos reportados se desarrollaron en los municipios mayoritariamente donde corren los ductos de Pemex, y por otro lado encontramos el hecho de que muchas de estas empresas estaban teniendo mayores ventas que la compra del producto a Pemex o la importación, y esto significa que ese diferencial superior de las ventas presuntamente sería el huachicol, es decir, el hidrocarburo robado a Pemex y comercializado de forma ilícita. O sea, ¿me puedes repetir este dato porque es muy importante? De los 19 millones de casos que denuncia la banca, hicieron la revisión en tu oficina sobre 2017 y 2018, y me decías que entre reportes relevantes e inusuales suman 14,000 reportes. 14,000 reportes. ¿Sí? ¿Por un monto de 10,000 millones de pesos? Sí, esto es relacionado con temas estrictamente de robo de hidrocarburos. Ahora, entonces, ¿me quieres repetir la cifra de en reportes relevantes cuánto fue? 3,674 millones y sí. En el monto de operaciones inusuales estamos hablando de más de 6,000 millones de pesos. Ahora, a partir de aquí, con nuestro modelo de riesgo empezamos a identificar ya casos concretos, encontrando empresas, por ejemplo, que declaraban en cero sus ingresos y que resulta que hacían operaciones en efectivo por poner un ejemplo, 18 millones o 20 millones. Aquí esta parte importante ya es el análisis fino que permitió llegar a los casos que en este momento se encuentran ya denunciados ante la Fiscalía General de la República. Pero esto implica una mayor cantidad de recursos. Insisto, con el sistema financiero llegamos a este monto de los casi 10,000 millones de pesos, sí. Pero
El punto es que cuando se analiza ya un caso en particular, se pueden ver los vínculos que tiene, sus vínculos familiares, sus vínculos de amistades, y empezar a localizar operaciones ilícitas o por lo menos irregulares, que es necesario que se investiguen. Y aquí es donde encontramos transferencias bancarias por montos superiores, ¿no? Por ejemplo, $2 millones hacia Europa, hacia Estados Unidos. Hemos visto la adquisición de bienes inmuebles, de la operación de trámites de construcción del sistema inmobiliario, por ejemplo, a partir de las preventas. Hemos visto la adquisición de vehículos de lujo, etcétera, y nos ha permitido llegar no solamente a los empresarios, sino también a servidores públicos relacionados con este tipo de conductas. Esto es clave porque, como decía el viejo detective, ¿no? Síguele la pista al dinero. Siguiendo la pista al dinero, como estás haciendo, Santiago, yo creo que es el modo más eficaz de combatir a la vertiente gorda, gruesa, grande del robo de combustible, ¿sí? Porque así hay como crimen organizado del que conocemos, pues también lo hay del otro lado, del cuello blanco. Sí, efectivamente, y también temas relacionados con corrupción política que toleraron o permitieron este tipo de eventos que tanto lesión le están ocasionando a la sociedad mexicana. Sí, el objetivo central y la instrucción que tenemos por parte del presidente de la República, del secretario de Hacienda, del secretario de Seguridad Pública, ha sido seguir la pista del dinero para efecto de poder congelar las cuentas, presentar las denuncias ante la Fiscalía General de la República. Hemos solicitado en todos los casos que el Ministerio Público de la Federación asegure las cuentas, y estamos dándole vista a Procuraduría Fiscal por aquellos casos en donde haya defraudación fiscal, o a la Secretaría de Función Pública si vemos algún tema relacionado con responsabilidad administrativa. También estamos hablando de asegurar bienes, ¿no, Santiago? Sí, el Grupo de Acción Financiera ha planteado que, a pesar de que en México existe un sistema de inteligencia financiera, un sistema financiero sólido, esta información no hubiera sido posible obtener si no hubiera se hubiera contado con el respaldo y el apoyo de todo el sistema bancario mexicano. Lo cierto es que en decomisos de bienes e instrumentos de delito, en sentencias condenatorias, tenemos un nivel muy bajo en general en el combate al lavado de dinero. Sí. Pero bueno, particularmente en el caso relacionado con el robo de hidrocarburos. Yo he conversado con el doctor Gertz Manero, y desde la Fiscalía General de la República se están trabajando para efecto de primero asegurarlos, los bienes, y eventualmente cuando los asuntos llegan ante los tribunales, que se pueda decretar el decomiso, y que ese decomiso sea evidentemente a favor del Estado mexicano, para efecto de que se pueda distribuir ese recurso en obras o en temas de interés social. Porque ya viene en este periodo extraordinario, se va a aprobar, Santiago, tú lo sabes, Santiago Nieto, estoy hablando con Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Se va a aprobar lo de los bienes, ya también producto del robo del combustible, ¿sí? Y además vía Fast Track. Se han planteado dos iniciativas importantes en ese sentido. La primera es que el delito de robo de hidrocarburo sea considerado un delito con prisión preventiva oficiosa, es decir, que en los casos relacionados con delitos de este tipo se pueda detener a la persona, vincular al proceso y se encuentre privado de su libertad. En el caso y el otro punto importante fue una reforma en materia de extinción de dominio, para efecto de que temas relacionados con operaciones de recursos de procedencia ilícita, corrupción, robo de hidrocarburos, se pudiera extinguir el dominio de la persona que hubiera adquirido esos bienes de alguna forma ilegal, para efecto de que el Estado mexicano recupere esos bienes muebles e inmuebles que se utilizaron o se adquirieron a partir de la comisión de delitos. Fíjate, Santiago, lo que me acabas de decir es una expresión de lo que es la impunidad, porque nadie en sus 5 sentidos es capaz de hacer movimientos bancarios en efectivo, ya no digas por 20 millones, ya no digas por $2 millones, ni siquiera por 25,000 pesos, y esta gente lo hacía con una seguridad que pasma, de verdad, y que indigna.
Sí, hemos detectado alguna empresa que incluso llega a tener operaciones a lo largo del tiempo, eso también hay que decirlo, por más de 4,000 millones de pesos en efectivo. En efectivo. En efectivo. Cuando uno de los temas centrales para poder mejorar el sistema pues, implica un proceso de bancarización, que es relevante, que todas las sociedades democráticas han impulsado. Nosotros, el objetivo es combatir la impunidad y la corrupción, esa es la instrucción que tenemos por parte del presidente de la República, y a partir de un trabajo de naturaleza coordinada con diversas dependencias públicas para efecto de llevar los asuntos primero ante la Fiscalía General de la República y después ante los tribunales. Dime una cosa, Santiago, estoy hablando con Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Dime una cosa, Santiago, ¿recibieron algunos, por ejemplo, de la Procuraduría, algunas carpetas de investigación abierta o en la ahora unidad a tu cargo de inteligencia financiera, investigaciones abiertas o no? No, en realidad la Unidad de Inteligencia Financiera había presentado una serie de denuncias ante PGR por lavado de dinero, pero no específicamente por el tema de robo de hidrocarburos. Esto es algo que se ha construido a partir de que el presidente de la República dio la instrucción el 20 de diciembre pasado de generar una estrategia integral del Estado mexicano. Ahora bien, lo que el doctor Gertz hoy comunicó es que ellos ya tenían carpetas de investigación iniciadas con anterioridad y que ya el caso de los 3 servidores públicos de Pemex, ellos lo habían ya llevado ante los tribunales a partir de la judicialización de la carpeta de investigación. El objetivo es pues, trabajar de forma coordinada para efecto de poder darle resultados a la ciudadanía pronto en este tema pues que es tan fundamental para todos. Es fundamental, pero sobre todo, Santiago, lo que estás haciendo en la Unidad de Inteligencia Financiera para mí es clave. ¿Por qué insisto? Primero, es la primera vez que se anuncian medidas concretas contra ladrones de combustible y lavadores de dinero de ese robo de combustible. Y segundo, cifras concretas de lo que se ha encontrado y de lo que vas a encontrar, supongo, después ya lo hablaremos, ¿no? Sí, efectivamente, el presidente ha señalado que el gobierno tiene que ser absolutamente transparente y tiene que dar resultados concretos e información para toda la ciudadanía. Esto me recuerda mucho de aquella frase de Norberto Bobbio, que la democracia era el ejercicio del poder público en público, la absoluta protección del derecho de acceso a la información pública, y es lo que estamos haciendo, dando los datos reales de lo que está en este momento aconteciendo en este tema, pues que es central para todos. Bien, pues entonces seguiremos en contacto, si te parece bien, Santiago. Claro que sí, Joaquín. Que estés muy bien, Santiago, gracias por contestarme. Abrazo, Joaquín. Otro, que estés muy bien, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.